para comenzar, mi nombre es Priscila Jiménez y soy de farmacia. Ok, buenas tardes. Yo soy Grisi Chacón y yo soy estudiante de Derecho. Buenas tardes, yo soy Alexandra Alpizar y soy estudiante de Filología Clásica. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Paisano y soy estudiante de Derecho. Y bueno, creo que podemos iniciar, ¿verdad?, con el tema del día de hoy, que es la importancia de las palabras en la comunicación asertiva. Primero que todo, los lineamientos, ¿verdad?, que hemos repasado siempre, que primeramente la reunión está siendo grabada, que mantenga su micrófono apagado, si no va a participar, que si tiene algún problema, por favor, escribirlo en el chat. Para participar, por favor, levantar la mano. No se permite el lenguaje impropio ni soez. Su participación debe estar relacionada con el tema. Recordar que este taller es de carácter educativo y no terapéutico, y respetar a los participantes y expositores, ¿verdad? Y finalmente, lo más importante es que disfruten del taller brindado por los expositores. Bueno, antes de ir con la reflexión inicial, hablar un poco de la importancia del tema del día de hoy, ¿verdad? Y es que en general la comunicación es una actividad que realizamos nosotros de manera diaria y que muchas veces tal vez no le damos un énfasis o no nos ponemos a pensar si la estamos realizando de forma correcta o no. Por ejemplo, como cuando vimos el tema de la respiración, ¿verdad? Es igual, son cosas que realizamos por inercia y al final lo que es la comunicación genera, hacerla de manera efectiva, genera interacciones positivas, ¿verdad?, entre las personas, y no solo facilita las relaciones más cercanas como las familiares o las laborales, sino todas las relaciones en general, porque es el medio que tenemos para interactuar con las otras personas. Entonces, esto nos podría ayudar siempre a generar un buen ambiente y a comprender lo que los demás nos dicen, y son elementos que vamos a ver más adelante. Y empezamos entonces con la reflexión inicial. Bueno, acá está un videíto, ¿verdad? Que está animado, entonces lo vamos a ver y luego vamos a ir comentando, ¿verdad? Qué es lo que sucede en el video y bueno, cómo esto lo podemos relacionar con la comunicación asertiva.
bueno, aquí pudieron ver, ¿verdad? Un poquito de esta animación y bueno, me gustaría escuchar qué opinan, ¿verdad? ¿Qué es lo que observaron y cómo podrían relacionar esto o qué importancia tendría la comunicación asertiva pues en esta situación, ¿verdad? Mi opinión es que para poder tener las acciones de uno sean efectivas y de beneficio para las personas, para el modo de vivir de las personas, tiene que haber buena comunicación, porque si no, siempre existe fricción cuando queremos tener una persona más poder que la otra, ¿verdad? Entonces, es muy importante la comunicación, porque si no nos ponemos de acuerdo a beneficio de todos, pues nunca vamos a lograr hacer cosas positivas, ¿verdad? Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias por participar y sí, tiene toda la razón. Bueno, y para contar un poquitito entonces del video para aquellos que no lo pudieron ver, se trataba de dos animales que estaban pasando, creo que era un alce y un oso, estaban pasando en el puente y entonces no cabían los dos. Entonces alguno tenía que retroceder o ver cómo se ponían de acuerdo, ¿verdad? Para poder pasar. Y bueno, resulta que se pusieron a pelear y se estaban enojando y ninguno pasaba. Y entonces luego llegaron otros dos, ¿verdad? Y entonces querían también pasar y entonces el alce y el oso no les permitían pasar y los empujaron y entonces resulta que al final se cayeron del puente, entonces ninguno de los dos pasó. Y entonces estos otros dos animalitos que venían luego, ellos sí se pusieron de acuerdo y lograron pasar. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entonces, exacto, relacionar esto con la comunicación asertiva? Bueno, muchas veces en la vida es muy importante, bueno, también hay que saber, ¿verdad? Que no siempre todos tenemos como las mismas opiniones, pero que también todo se debe dar con respeto y que si podemos llegar a ciertos acuerdos, y nos podemos beneficiar todos, ¿verdad? Porque si en un inicio ellos hubieran decidido algunos retroceder y pasar primero uno y luego el otro, pues no se habrían caído, ¿verdad? Del puente. Entonces, esto es algo que refleja, ¿verdad? La importancia de que debemos comunicarnos asertivamente y bueno, más adelante vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué es esto de la comunicación asertiva y cómo podemos lograrla? Bueno, y continuando con algunos conceptos básicos para comprender un poco más lo que nos van a comentar más adelante las compañeras, podemos iniciar con lo que es la comunicación. La comunicación en general es ese medio que tenemos los seres humanos específicamente para interactuar, ¿verdad? Por medio de sonidos, por medio de la voz, y eso genera lo que es el lenguaje y todas estas figuras que hemos visto también en presentaciones anteriores. Y bueno, la comunicación es básicamente eso. Después tenemos la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es aquella donde el mensaje se comparte y se recibe y logra ser comprendido sin alterar su objeto final, es decir, que tanto el mensaje se emite de forma correcta como es recibido y es comprendido por su receptor de manera efectiva. En otras palabras, la persona logra entender el mensaje, ¿verdad? Después tenemos el emisor y el receptor. Aquí nos devolvemos un poco a la escuela, ¿verdad? A estas figuras que vimos. Y bueno, el emisor es básicamente la persona que produce o que emite, como su propio nombre lo dice, el mensaje, y el receptor es quien lo recibe. Aquí lo importante es que, como vamos a ver más adelante, la asertividad parte de que tanto emisor y receptor puedan tener una comprensión de lo que quiere decir el otro y darse a comprender también de forma correcta para con el otro. Entonces, lo importante sobre estas dos figuras es que en este caso lo que se va a buscar con la comunicación asertiva es que dicha comunicación sea recíproca y que ambos partes se puedan dar a entender bien. Y finalmente tenemos lo que es la asertividad o la comunicación asertiva, que en términos generales, para no adelantar mucho, porque más adelante lo van a ampliar más, es aquella comunicación que nos permite dialogar con respeto y con calma, expresando lo que queremos decir, es decir, dando a entender nuestra posición y nuestro punto de vista,
pero sin que ello implique herir a otras personas o tratarlas mal, o tal vez si mi punto de vista o mi opinión es muy contradictoria, pues buscar la forma de expresarla de la mejor manera para que la otra persona lo comprenda, pero sin llegar a faltar el respeto, ¿verdad? Y es importante mencionar que no se debe confundir la comunicación efectiva con la comunicación asertiva, porque una cosa es que yo comprenda el mensaje y otra cosa es que yo comprenda ese mensaje y además lo haga en un espacio de respeto como plantea la asertividad. Entonces es muy importante esa diferencia, ya que muchas veces nosotros podemos comprender un mensaje que nos dan o una orden, pero muchas veces eh, no nos hemos sentido respetados en la dinámica en la que nos han emitido esa orden o esa indicación. Entonces, eso sería un ejemplo de la diferencia entre la comunicación efectiva y la asertividad. Ahora, pasando a una actividad donde vamos a poner en práctica estos conceptos. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos varias situaciones y los conceptos que acabamos de repasar. Entonces, si me ayudan a ir uno por uno asociándolos, la situación con el concepto. Vamos a mencionar la primera situación. Nos dice que hay dos amigos dialogando con calma y respeto, expresando lo que quieren decir, pero sin herir los sentimientos del otro. ¿En qué tipo de concepto se encuadra esta situación? Si alguno o alguna me puede ayudar. No sé si alguno quiere participar por su cuenta o los llamo. Considero que ahí es la comunicación asertiva. Sí, ahí me habla doña Marielos, ¿verdad? Sí, Mariel, es que está llueve duro y no se oye mucho. No, lo escuchamos perfecto. No, correcto. La primera sí plantea ese diálogo de respeto y calma, que es lo principal en la comunicación asertiva, y que las dos están entendiendo lo que quieren decir y sus posiciones, pero sin llegar a generar un espacio de disconformidad, ¿verdad? Entonces, muy bien, la primera sí era la comunicación asertiva. ¿Quién me ayuda con la segunda, por favor? Que dice, el expositor un expositor en una conferencia a un grupo de estudiantes. ¿En cuál concepto se encuadraría eso? Yo digo que emisor. Correcto. ¿Quién me habló? Perdón, es que no puedo ver. Isis Torres, para servirle. Ok, muchas gracias. No, correcto. El expositor en una conferencia, correcto. En este caso, pues la mayoría de exposiciones son de forma unilateral, ¿verdad? Es decir, que solo una persona habla. Entonces, en este caso, pues únicamente habría un emisor, ¿verdad? Eh, un emisor específico que sería el expositor al que estamos haciendo referencia. Después tenemos que la mamá le grita a su hijo que saque la basura antes de la cena, si no lo va a castigar. El hijo por ende va de inmediato. ¿En cuál concepto se podría encuadrar esta? Ahí sería la comunicación efectiva. Correcto, muchas gracias. Igualmente, si me puede decir su nombre porque no lo puedo ver. Marielos. Ah, ok, doña María, sí, igual, muchas gracias. Sí, correcto, la comunicación efectiva, como vimos, pues en este caso el niño entiende el mensaje, ¿verdad? Que es sacar la basura. Ahora bien, si este niño se sintió bien o mal por el grito y por la amenaza de que le hizo la mamá por castigarlo, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? En este caso la comunicación fue efectiva y él hizo la orden que le dieron, pero no podríamos decir, a diferencia del primer ejemplo, que sería una comunicación asertiva, ¿verdad? Porque en ese caso la mamá pues utiliza gritos y utiliza amenazas para realizar su comunicación, lo cual obviamente no genera un espacio de calma y respeto como la plantea la asertividad. Muchas gracias, doña María Luz. Y vamos con la última, que bueno, este sería el emisor, que dice que la persona famosa que es entrevistada por un periodista, en este caso la persona entrevistada es la que recibe constantemente las preguntas y en ese caso sería el receptor. Entonces esta era la actividad. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna pregunta, si no, podemos continuar con la siguiente diapositiva.
Les voy a hablar un poquitito más, ¿verdad? De lo que es la comunicación asertiva en sí. Y bueno, como lo decía el compañero, ¿verdad? El concepto en general es un tipo de comunicación, ¿verdad? Que nos va a permitir dialogar con calma y respeto, que esas son como las palabras claves, ¿verdad? De la comunicación asertiva. Y esto nos va a permitir expresar, ¿verdad? Lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. Entonces, bueno, una persona, ¿verdad? Que es asertiva es aquella que va a expresar su opinión de manera firme, clara. Digamos, no es como que yo me vaya a quedar callado y que entonces mejor no lo digo, sino que es dar nuestras opiniones, pero exacto, de una manera que se entienda bien el mensaje, de que se haga con respeto, pero no es como que porque no quiero incomodar a alguien, entonces no lo voy a decir, ¿no? Porque también nosotros tenemos derecho, ¿verdad?, a expresarnos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que, ¿verdad? Que la manera en la que nosotros nos expresemos, pues no sea un motivo de discusión, ¿verdad? Sino que pues se llegue a poder entablar, ¿verdad? Una conversación y que siempre se lleguen a acuerdos, ¿verdad? Entonces, comunicar asertivamente, ¿verdad? Significa decir lo que uno quiere decir, ¿verdad? Pero sin herir los sentimientos de los demás, básicamente. Y bueno, ¿qué deberíamos tomar en cuenta, verdad, para una comunicación asertiva? Bueno, primero que todo, deberíamos ser claros y concretos, ¿verdad? Decir específicamente lo que queremos, porque si nos limitamos a insinuar o a hablar así como no muy directamente, entonces puede ser, podemos tener el riesgo, ¿verdad?, de ser malinterpretados por los demás. Entonces, es esto de, digamos, no tener miedo, ¿verdad? De poder comunicar aquello que pensamos a los demás. Y bueno, también ser breves, porque también, digamos, si empezamos a darle vueltas, bueno, es muy parecido a lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? De darle vueltas al asunto, de agregarle más palabras de lo que se necesita, tal vez la comunicación no va a ser lo suficientemente fluida. Y después, bueno, obviamente también disculparse cuando es necesario es muy importante, ¿verdad? Porque si en algún momento hicimos algo incorrecto, pues lo importante es poder disculparnos y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Porque la asertividad, bueno, la comunicación asertiva se trata siempre y se basa del respeto. Un poquito sobre los tipos de comunicación para diferenciar un poquito lo que es la comunicación asertiva y lo que no es comunicación asertiva. Para especificar un poquito y complementar lo que dijo la compañera, en la asertividad se hace el respeto de los derechos propios y los derechos de las demás personas. Es una expresión de ideas y emociones de forma directa, honesta, empática y siempre muy respetuosa. Entonces, yo pido lo que yo necesito, pero no me olvido de lo que la otra persona necesita. Y tampoco voy a juzgar a esa persona ni a culparla por sus sentimientos o sus deseos. En cambio, existen otras dos que no son asertivas. Se encuentra la agresiva. La agresiva es cuando usted defiende un derecho del suyo, pero no al de la otra persona. Eso es cuando alguien pasa por encima de los derechos de los demás y lo hace de forma, puede ser agresiva directamente con insultos o puede ser de forma pasiva, así como eso, pasivo-agresivo, un insulto ahí bajo de la manga, puede ser así. Y es porque esta persona agresiva está anteponiendo sus necesidades por encima de las otras personas y incluso busca la sumisión de la otra persona, es decir, que la otra persona ceda. Y luego está la pasiva. La comunicación pasiva es más bien al contrario, es dejar que a uno le pasen por encima. Es cuando uno acepta las demandas de los demás y nos olvidamos de nuestros propios derechos, no respetamos los nuestros por estar considerando solamente a los demás. Entonces, consentimos a la otra persona, aunque a nosotros nos haga sentir mal, aunque nos frustre, y no decimos lo que pensamos. Entonces, no comunicamos nuestras necesidades y sentimientos y pues están aplastados, incluso si la otra persona no tenga esa intención de aplastarlos, simplemente que estamos dejando olvidados nuestras necesidades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva porque ahora con esto, claro, vamos a ver si ya conocíamos un poquito. Vamos con estos tres casos. Este primero, ¿qué tipo de comunicación es? Disculpa, tal vez ella haya explicado mejor que yo. Ya no haré más comentarios sobre este trabajo. ¿Cómo creen qué pasó aquí? Porque alguien se expresaría así. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Cómo se está expresando? Si es asertiva, si es agresiva o si es pasiva.
Perdón, yo pienso que es pasiva. Exacto, muchas gracias, doña Isis. Es pasiva, no está haciendo caso a sus propias opiniones, no está expresando y deja que los demás hagan lo que quieran. Vamos con el que sigue. Veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones y a mí me gustaría que llegues puntual. ¿Cuál tipo creen que es? ¿Asertiva, agresiva o pasiva? Creo que es asertiva. Exacto, muchas gracias, doña Marielos. Es asertiva. Está comunicando un problema, pero respetando a la otra persona y está tratando de llegar a un acuerdo. Ahora con la última. Es tu culpa que discutamos. Siempre te pones así cuando esto pasa. Tú me haces poner de mal humor y luego por eso lloras. Creo que esa está más fácil. ¿Qué Y es opinan? la agresiva. Exacto, agresiva. Eso se ve mucho cuando hay relaciones de abuso, de, ya sea de amigos, de familiares, de pareja, donde puede que no haya golpes, pero le echa la culpa. Usted me hizo eso, usted me hizo poner de mal humor, es que usted me enojó. No, usted se enoja porque usted se enoja. Y eso es agresividad. Ven, qué bien que ya lo tenemos, claro. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos ya resuelta. La primera fue pasiva, luego asertiva y luego agresiva. Muy bien, muchas gracias. No sé si les queda alguna duda o algo por comentar. ¿Ya conocían estos 3 tipos de comunicación? ¿O es nuevo para ustedes? Cuéntenme. Y en cuanto al nombre que tienen, sí es nuevo. Ya uno, las situaciones las conoce, pero como el nombre con que se asignan, no. Sí, es cierto, a veces uno nada más lo identifica, pero no le pone nombre, pero es cierto, es muy importante que por lo menos conozcamos cuando algo está acribillando los derechos de los demás. Muy importante. A mí también, perdón, Sí, tranquilo. esto también pienso así como Marielos, y que ahora podamos identificar los Ujú. tipos de comunicación es maravilloso porque entonces uno puede enfocarse en cuál es el que nosotros necesitamos adoptar como propio, ¿verdad? Exacto, siempre hay que ser asertivos, tanto para uno mismo como para los demás. Yo, de hecho, hace tiempo ya había investigado yo este tema, yo me di cuenta que muchas veces yo soy pasiva intentando ser asertiva y no me daba cuenta hasta que yo vi ejemplos y dije, pucha, sí, tengo que trabajar en eso porque no se vale que yo sea injusta conmigo misma, tengo que ser injusta, diga, tengo que ser también justa conmigo misma y con los demás, porque tal vez incluso cuando uno es pasivo, puede que la otra persona no haya entendido bien o haya un malentendido después. Entonces es muy importante. Es cierto que hay que identificarlo. Muchas gracias por su aporte. Podemos continuar con los compañeros si no hay nada más. Bueno, aquí como los compañeros estaban mencionando anteriormente, es muy importante ser asertivos para hablar con los demás, ¿verdad? Porque los principales beneficios de ser asertivos cuando hablamos con los demás es que nosotros podemos evitar muchas frustraciones también, porque a veces cuando somos pasivos, nosotros decimos como, no, está bien, hágalo, ¿verdad? Y por dentro tiene uno el estrés o la tristeza o el enojo, ¿verdad? Y no comunicó eso. Entonces, usted se queda con eso y eso también le hace daño a uno emocionalmente. Y después puede llegar que uno se tragó tanto en, digamos, a la hora de relacionarse, puede ser con nuestras familias o con nuestros amigos, se tragó tanto eso de no decir lo que uno realmente quería o necesitaba, que termina también por hacer que nosotros nos hartemos de esa relación, ¿verdad? Entonces también puede llegar a hacer que explotemos de un pronto a otro de tanto tragar, ¿verdad? Y también porque hay un mayor respeto dentro de las relaciones, ¿verdad? Porque hace que yo pueda decir lo que yo quiero, pero que la otra persona también se sienta con la confianza de poder decirme a mí lo que quiere y así poder llevar una, digamos, relacionarse de manera más pacífica y más igualitaria, ¿verdad? Porque a veces pasa que entre amigos
con compañeros o en relaciones de pareja o con trabajos o así, compañeros de trabajo, siempre hay una persona que es la que dice qué hacer y la otra solo asiente, ¿verdad? No está de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo, siempre solo asiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues las personas están como en un plano de igualdad, entonces se pueden hablar con mayor asertividad, ¿verdad? De decir lo que necesitan, de lo que quieren, de lo que les molesta, lo que no les molesta, o si algo les agradó también, porque muchas veces no expresamos tal vez algo que nos agradó, ¿verdad? Y tal, no sabemos si la otra persona se va a sentir muy feliz de que le digamos eso. Entonces también, pues comunicar tanto lo que nos desagrada como lo que nos agrada de las situaciones, ¿verdad? ¿Me puedes pasar la otra diapositiva, por favor? Y ahora, ¿verdad? La importancia, esto va súper de la mano, esto no puede ir como separado en ser asertivos con los demás, ser asertivos conmigo mismo, digamos, eso va de la mano. ¿Por qué va de la mano? Porque primero, como decía la compañera, yo me tengo que conocer yo, ¿verdad? Y saber qué necesidades tengo, qué límites tengo, qué deseo tengo y demás. Y de ahí, entonces ya yo puedo entender que eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Necesito esto y no puedo dejar que nadie me pase a mí por encima. Entonces, ya teniendo eso, entonces ya yo sé, digamos, que cuando me esté relacionando con alguien, entonces ya yo sé que esta persona hizo tal cosa o dijo tal cosa, entonces yo ya sé que eso a mí me molesta. Entonces yo llego y le digo a la persona como, mira, me pasa esto y esto y esto, percibo esto, es así, ¿verdad? Aclarar las cosas siempre es lo mejor. Y la persona te puede decir como, ah, no, yo no quería decir eso con esa palabra, ¿verdad? Para mí esa palabra tiene otro significado. Y ahí entonces ya nos podemos aclarar. Y es muy importante porque al conocernos nosotros mismos, también somos más claros a la hora de comunicarnos. Y al mismo tiempo, pues eso que les decía la compañera de mantenernos fieles a nosotros mismos, de no dejar que pasen por encima de mis necesidades, ¿verdad? Porque tampoco es la idea. También aquí también entra mucho el tema de la autoestima, ¿verdad? El tema de hacer afirmaciones positivas, de hablarse bonito, porque a veces nosotros mismos somos nuestros peores críticos y nos tratamos súper mal, ¿verdad? Algo que uno jamás le diría a una persona externa, se lo dice a sí mismo. Y aquí es muy importante y algo que sirve mucho y a veces se lo dicen a uno, es tratarse a uno mismo como uno trataría a un niño chiquito, ¿verdad? De que usted jamás a un niño chiquito le va a invalidar sus sentimientos o lo va a tratar mal. Entonces, es eso, no tratarnos mal, ¿verdad? Y esto puede ayudarnos, si lo hacemos correctamente, puede ser una fuente de motivación porque entonces nosotros mismos nos decimos como sí podemos, vamos adelante, ¿verdad? También puede ayudar a mejorar nuestra autoestima y también nos permite estar más conectados a las emociones y por lo tanto entenderlas mejor, porque entonces al ser yo asertiva conmigo mismo, acepto que estoy sintiendo diferentes emociones, ya sean que nos agraden o no, tener claridad de esas emociones y así poder manejarlas, ¿verdad? Ahora les voy a contar una fábula muy bonita que es budista, se llama, aquí les dejo el nombre, ¿verdad? En la diapositiva dice, y se llama El valor de las cosas. Y principalmente es que llegó un joven un día donde un maestro y le dijo que necesitaba entender por qué se sentía tan poco valorado. Él sentía que nadie lo valoraba. Entonces el maestro le dijo, maestro, siento que no valgo nada, que nadie me valora y siento que soy un auténtico inútil en la vida. Y el maestro sí le respondió, cuánto lo siento, muchacho, pero antes de ayudarte necesito que me ayudes a resolver un problema y después yo te ayudaré a ti. El joven volvió a sentirse mal porque dijo, sí, postergaron mi problema, nadie me valora, al maestro no le importó mi problema, pero aún así él no dijo nada. Y entonces nada más le dijo, sí, sí, de acuerdo, porque él no podía negarse a ayudar al maestro. Entonces el maestro se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique, pero era muy pequeñito y muy finito. Y le dijo como, tome este anillo y lo vende en el pueblo, pero no puede venderlo por menos de una moneda de oro. Entonces el joven se fue para el pueblo
y intentó vender el anillo en el mercado. Y todo el mundo se reía de él porque entonces le decían, ¿cómo una moneda de oro por ese anillo tan pequeñito? Si acaso una moneda de plata y con mucha suerte, pero no vale nada. Entonces, un anciano le dijo, está bien, yo le ofrezco una moneda de plata y un cacharro. Pero él dijo, como no, yo no le puedo llegar al maestro con eso porque el maestro me pidió específicamente una moneda de oro. Entonces él le dijo al anciano, no, no puedo aceptar que me dé menos porque es para el maestro. Entonces llegó donde el maestro y le dijo, ay, lo siento mucho, pero no pude vender su anillo porque nadie me quiso dar una moneda de oro por él. Usted me mandó a vender esto y esto no vale nada. Y el sabio le dijo, bueno, está bien, no importa, pero para poder ir a venderlo es mejor que alguien nos diga realmente cuánto vale. Entonces, vaya donde el joyero del pueblo, que él sí es especialista en joyería y nos diga específicamente qué material es y en cuánto se puede vender. Entonces él le dijo, pero no lo ven, no se lo vende al joyero, sino nada más que el joyero le diga el valor que tiene. Entonces él se fue y, y le dijo al joyero, el joyero sacó la lupa y estuvo observando su anillo y después levantó la cabeza y le dijo, esto es demasiado valioso. Dile a tu maestro que vale más de 57 monedas de oro, cuando el maestro solo le había pedido una. Entonces el muchacho se emocionó todo y dijo, qué buena noticia, ¿verdad? Y se fue y, y le dijo al maestro, me ofrecieron 57 monedas de oro. Y entonces le dice, le dice el joyero, sí, puede ser muy poco en realidad porque 57 es todo lo que yo tengo, pero podría darle hasta más de 100 porque vale mucho. Y entonces el maestro, el joven llegó y le dijo al maestro y le dijo, como maestro, vale muchísimo. Me dijeron que podía valer más de 100 pero me van a dar 57 monedas de oro. O sea, eran 56 más de las que el maestro le había pedido. Entonces el maestro le dijo, lo mismo sucede contigo, joven. No todos van a valorar lo que realmente tú vales, solo aquellos que puedan verte de verdad y aquellos como el joyero que sepan valorar. No le des importancia a lo que piense el resto. Entonces, lo que podemos aprender de aquí es que muchas veces hay personas que nos van a valorar demasiado y hay personas que no nos van a valorar. Y lo importante es que nosotros mismos sepamos qué valor tenemos, ¿verdad? Que sepamos que somos importantes y que somos merecedores de que nos escuchen, somos merecedores de expresarnos y decir lo que necesitamos, lo que nos molesta, lo que nos agrada y que somos merecedores de valor en general. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro esto para nosotros mismos y tener claro que no todo el mundo va a ver las mismas cualidades, sino porque alguien no lo vea significa que no, que seamos menos merecedores de ese valor. Y esa sería la importancia por ahora. Si alguno tiene alguna pregunta o si no, podemos pasar al siguiente tema. Bueno, y ahora, después de esa bonita fábula, les voy a comentar un poquito, ¿verdad?, de qué técnicas podemos aplicar, ¿verdad?, para poder ir mejorando nuestra comunicación y que podamos ser un poco más asertivos. Entonces, bueno, la primera dice, evalúa la forma en la que te comunicas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, nosotros nos podemos hacer preguntas a nosotros mismos y ver realmente cómo estamos. Por ejemplo, si expresamos nuestras opiniones o si nos quedamos callados, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? De lo que hemos estado comentando, la comunicación asertiva, ¿verdad? Es muy importante decir lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Siempre y cuando sea, ¿verdad? Con respeto, pero siempre es importante no quedarnos callados. Entonces, bueno, hay que evaluarnos, ¿verdad? Si nosotros realmente la mayoría del tiempo decimos lo que pensamos o si nos callamos. También si decimos que sí a todo lo que digan los demás, como por ejemplo lo que estábamos hablando de ser pasivos, ¿verdad? Esto de aceptar todo lo que las personas nos puedan decir como para quedarles bien y a lo mejor nosotros no estamos cómodos con eso, ¿verdad? Entonces evaluar si realmente nosotros le decimos que sí a todo, aunque no estemos de acuerdo. Si también juzgamos y culpamos, ¿verdad?, a los demás constantemente.
Y entonces, bueno, en esa también lo que habíamos hablado de la comunicación agresiva, esto de culpar a los demás, el tal vez no reconocer nuestros errores. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, que identifiquemos nuestro estilo comunicativo, ¿verdad?, para poder hacer, pues, los cambios que necesitamos, como lo que estaban comentando antes, que tal vez son situaciones que vivimos, pero tal vez no conocíamos el nombre, ¿verdad? Que es asertiva, que si es agresiva, que si es pasiva. Entonces, ahora que lo conocemos, pues es más fácil identificarlo y saber cómo nos comunicamos nosotros y así poder ver lo que podemos mejorar. Y bueno, otra es, ¿verdad? Que nos expresemos incluyéndonos en lo que decimos. Entonces, como decir, bueno, yo opino, o como el ejemplo que le había dado Alexandra, a mí me gustaría que llegue más puntual, o sea, como darnos nuestro lugar, ¿verdad? Después de practicar decir no, como lo que les estaba diciendo, ¿verdad? En esto de la evaluación, que si nosotros siempre le decimos que sí a todo y así, entonces, bueno, realmente si la respuesta en este caso es positiva, ¿verdad? De que yo digo, bueno, sí, es que yo siempre le acepto todo a todas las personas, entonces, bueno, ya yo reconocí este error y entonces podemos practicar y trabajar en el decir que no, ¿verdad? Siempre de una manera respetuosa si hay algo que nosotros no queremos hacer o que no estamos de acuerdo. También ensayar lo que queremos decir. A veces cuando, qué sé yo, hay algo que estamos en desacuerdo, entonces yo puedo como organizar mis ideas en la cabeza, tal vez en un inicio me cuesta como comunicarme fluidamente, entonces podemos ensayarlo y decirle, bueno, yo le voy a decir a esta persona tal y tal punto de lo que no me gustó o cosas así. Entonces eso nos puede ayudar, ¿verdad? A ser más asertivos y también de ser concisos en lo que queremos decir. Después, bueno, es muy importante también el lenguaje corporal. Recordar, ¿verdad?, que la comunicación no es solo verbal, sino que también se toma en cuenta nuestra postura, ¿verdad?, el que debemos de mantener una postura erguida, que tenemos que hacer contacto visual con las personas con las que estamos hablando, que también tenemos que mantener una expresión facial neutra o positiva, ¿verdad?, no vernos con cara molesta o tal vez que cruzamos los brazos o las piernas, todas esas cosas que tal vez podemos darle señales negativas a las personas y pues ya las predisponen, ¿verdad?, a estar como molestas con nosotros o como cerradas a lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces también es muy importante, ¿verdad?, evaluar dentro de todo esto, ¿verdad?, de cómo nos comunicamos, entonces cómo utilizamos el lenguaje corporal. También, bueno, es muy, muy importante lo que es mantener las emociones bajo control, ¿verdad? Que cuando estamos enojados, esto de no explotar, de no ofender a la persona, de que, por ejemplo, si tenemos que aplicar ahí alguna técnica de relajación, de tal vez contar hasta 10, de mejor separarse la persona y luego conversar cuando uno ya está más tranquilo. O, por ejemplo, a veces si uno quiere como llorar y tal vez no puede como comunicar bien lo que uno quiere decir, entonces todas esas emociones tratar de controlarlas y cuando ya estamos en un mejor estado de ánimo, entonces ya poder conversar con las personas. Y bueno, recordar que eso es un proceso lento. Si nosotros ya vamos como evaluando, identificando las cosas, eso ya es un inicio, pero el hecho de cambiarlas a veces es bastante difícil. Entonces, bueno, primero hay que irnos evaluando, identificando cosas también en las demás personas, ¿verdad? Porque esto es algo que es no solo yo, ¿verdad? Sino que también para que sea la comunicación asertiva, pues tienen que ser parte de esto todas las personas que están en el diálogo, digamos. Entonces, bueno, es algo que es poco a poco, pero que si ya vamos como identificando las cosas y con todo lo que hemos hablado en este taller, pues puede ser un poquito más fácil. Similar, pero ustedes van a escoger cuál es la mejor opción para nuestros personajes. Vamos a empezar con Sergio. Sergio tiene un cliente que le pidió que volviera a hacer todo su pedido porque dice que encontró errores. Pero Sergio sabe que no cometió errores. ¿Qué le va a decir a su jefe cuando su cliente se va a quejar? Vamos a ver las opciones y ustedes me van a decir cuál es la mejor comunicación. Lo siento, volveré a hacerlo como lo pidió el cliente. El cliente no sabe nada, le diré que sí hice los cambios, pero lo dejaré igual. Negociaré con el cliente para saber qué quiere y así el proyecto salga mejor. ¿Cuál creen que sea la mejor opción? Y yo pienso que la 3. Sí, también creo que la 3. La 3. Ok, vamos a ver. Con la siguiente.
Exactamente, la tercera es la asertiva. La primera, cuando él se disculpa y hace todo lo que quieran, es la pasiva. Y cuando él pretende engañar a todo mundo y pasar por encima de todos, es agresivo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ayudar esta vez a Marta. Marta se ha mudado con su hermana Juana y ahora están decidiendo cómo van a decorar la casa. Juana dice que quiere que todo sea blanco, pero a Marta no le gusta, ella prefiere que las cosas sean un poquito de color. Entonces, ¿qué le puede decir Marta a su hermana? La opción uno es que le diga que está bien, que tal vez sí es mejor como ella dice. La opción dos es que Juana le dice, entiendo que quieras que todo sea blanco, pero yo quiero color, así que te propongo las paredes blancas y los adornos de colores. Y la tercera opción es, Juana, no sabes nada de decoración, yo estoy pagando la pintura y se hace como yo digo. ¿Cuáles creen? Creo que es la segunda, porque Juana expone su criterio y le hace una propuesta, no se impone, sino que hace una propuesta de compartir colores. Exacto, muchas gracias, doña Mariela, eso es cierto. ¿Cuál clasificación le da a las otras dos opciones? ¿Cuál es la agresiva y cuál es la pasiva? La uno es la pasiva Ujú. y la tercera es la agresiva. Muy bien, empezaba atención. Está bien, continuamos con el próximo caso. Ahí está la resolución. Vamos a ayudar esta vez a Enrique. Enrique está planeando una salida con amigos y todos proponen ideas para pasar su semana de vacaciones. ¿Cómo debería expresarse Enrique con lo que quiere? Dice la opción uno que él dice, la gente dice que Cabo Verde es un lindo lugar para pasear el verano. La opción 2, a mí me gusta mucho la idea de ir a Cabo Verde. Tal vez podemos turnarnos y que cada año decida uno de nosotros. La opción 3, las ideas que ustedes proponen no son muy viables. Mejor hagan mi caso, yo sí sé. ¿Qué opinan ustedes de esa opción? ¿Qué podría decir Enrique? Yo digo que la 2. La 2. Vamos a ver si es cierto. Exactamente. Él hace una propuesta donde todos puedan estar contentos. La primera pareciera a veces que que puede ser asertiva, pero no, porque él está siendo pasivo, él no está siendo directo, él está diciendo, la gente dice que este lugar es una buena opción, no tiene que decir, no, me gusta esta opción y yo opino que podríamos ir por tal y tal cosa. Y la última ya sí es más evidente que pues se está imponiendo sobre los demás y está minorando incluso las opiniones y deseos de los amigos. Muy bien, muy bien. Vamos con el último caso. Vamos a ayudar a Sofía. Sofía está decidiendo qué preparar para la cena familiar porque ella es cocinera profesional. Sus familiares quieren muchas cosas y un menú muy largo para que ella sola lo cocine. ¿Qué puede decir Sofía? Resulta que es muy pesado para mí preparar todo lo que ustedes quieren. Es mejor que cada uno escoja solo un alimento y me ayuden con la cena. O puede decir también, como ustedes no saben de cocina, yo decidiré el menú y así no gastamos tanto tiempo pensando. O la opción 3, son mi familia, así que debo complacerlos. ¿Cómo debería actuar Sofía de manera correcta? La número 1. Ajá, la número 1. Exacto. Muchas gracias. Es cierto, la número 1. Ella está poniendo un límite y llegando a un acuerdo. ¿Por qué las otras dos opciones no son válidas? ¿Por qué la segunda no, si ella es la profesional? Porque no está respetando a la familia, está Sí, se, poniéndose como superior a ellos. sí, Sí, se quieren poner. sí, ustedes no saben de Exacto, cocina. exacto, muchas gracias. Es cierto. Una cosa es que uno sepa y otra es que ya la forma también, cómo lo dice, cómo se expresa y cómo está actuando, porque sí es cierto que ella sabe más de cocina, pero no para que lo diga de esa manera. Muy bien, muchas gracias por participar.
Bueno, y aquí yo les voy a hacer una pequeña reflexión final explicando un poco resumidamente lo que ya acabamos de ver, ¿verdad? Durante el taller. Y lo primero, ¿verdad? Es que la comunicación asertiva, la clave es de que sea una comunicación con respeto y calma, ¿verdad? Hacerlo de la forma más tranquila posible y para esto, pues, a veces en las discusiones lo importante es tomar una pausa y reformular las cosas, ¿verdad? Antes de decirlas. Y aquí tenemos dos tipos de comunicación, que era lo que estamos viendo ahora, que está la pasiva, que es asentir a todo lo que la otra persona dice, y la agresiva, en la que simplemente decimos las cosas como se nos vino a la cabeza y no nos importa cómo se vaya a sentir la otra persona, ni nos importa a nadie más que nosotros mismos, ¿verdad? Y la asertiva, que pues es esta en la que nosotros consideramos lo que nosotros necesitamos, ponemos un límite, pero también consideramos a la otra persona, consideramos las necesidades y los límites de la otra persona también, entonces tratamos de llegar a un acuerdo que sea medio. Eso significa que no nos vamos a ir a solo lo que yo quiero, porque la comunicación asertiva no es solamente decir, a mí me parece, me molesta esto y se va a hacer esto porque a mí me molesta, sino que hay que ver también las necesidades del otro, entonces llegar a un punto medio, ¿verdad? Que no me incomode mucho a mí ni que incomode mucho al otro, ¿verdad? Sino como algo a lo que podamos llegar ambos. Y las técnicas de comunicación asertiva, que es primero evaluar, ¿verdad? Que el lugar en el que estamos, con qué persona estamos, el control de las emociones, que era lo que les decía de tomar una pausa, analizar cómo realmente es que me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué es específicamente lo que me generó esa emoción, el expresarse, ¿verdad? El tratar de comunicar esto, no quedarse callado, ¿verdad? Y el manejo del lenguaje, ¿verdad? Usar un lenguaje lo más respetuoso, lo más tranquilo posible y que al mismo tiempo sea firme. Y el manejo del lenguaje corporal, o sea, no hacer de gestos sarcásticos o gestos burlistas hacia la persona o de enojo o así, sino tratar de quedarse lo más neutral posible. Y también aquí tenemos la importancia de ser asertivos con nosotros mismos y con los demás. Y el principal beneficio, que es el fortalecimiento de las relaciones y un mejor autoconcepto hacia nosotros mismos para evitar también sentirnos sobrecargados nosotros y sobrecargar a los demás. Bueno, bueno, muchas gracias por esa reflexión y ya que tenemos todos los puntos de partida, todos los pues, consejos, los conceptos, pues nos gustaría saber cómo ustedes aplicarían estos tips o estos consejos a su vida y más que todo, qué tipo de situaciones han vivido ustedes, tal vez si nos podemos devolver un poco a los tipos de comunicación. Tal vez si nos pueden contar alguna situación similar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy callada y muy tímida muchas veces. Entonces, pues muchas veces tiendo a tomar una posición pasiva o la gente me tiende a ver con esa posición. Entonces, tal vez nos podrían contar ustedes si tienen alguna experiencia similar. Parece que alguien... La forma de la personalidad de los hijos es de la que aprendió en el hogar. ¿Verdad? Y si los papás, con todo el respeto, ¿verdad? Cada quien forma a sus hijos de acuerdo a lo que cree que está hecho, o que es lo conveniente. Y si uno se equivoca, pues el resultado va a ser equivocado. No somos perfectos, ¿verdad? Pero crear y formar hijos es como, digo yo, es como un experimento que uno se va haciendo especialista o llega a cometer errores, que eso lo va a aprender el hijo, ¿verdad? Y es una práctica constante que ya se hace crónica, ¿verdad? Y al menos yo me catalogo ser asertiva, pero a veces soy agresiva, porque agresiva en el sentido de que no de golpear, ¿verdad?
sino de que le digo las cosas así con tanta firmeza que le digo, no, es que usted tiene que obedecer. Usted ahorita está en la etapa de la obediencia. Claro, yo sé que él como niño, pues va a sentirse mal, pero uno lo hace con el fin de corregirlo y de irlo formando, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Pero qué importante es identificar y uno valorarse qué es lo que puede ofrecer para que nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más queremos? Pueda construirse bien. Esa es mi opinión. Correcto, correcto. Con los hijos es súper difícil, ¿verdad? Bueno, eso es cierto que muchas veces hereda la personalidad y la formación, aunque hay excepciones en ciertos casos, pero sí, muchas veces tiene mucho que ver la formación que hemos recibido. Y sí es muy cierto eso, la comunicación entre padres e hijos me parece que podría ser muy complicada. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos al inicio, ¿verdad? Donde yo les ponía este caso donde la mamá pues mandó al hijo a sacar la basura y si no lo iba a castigar, ¿verdad? Y el hijo fue inmediatamente. En ese caso la comunicación fue efectiva, pero hasta qué punto fue asertiva o no, o tal vez no sabemos si es que la mamá lo ha mandado varias veces antes de esa ocasión, o si es que él sabe que todos los días debe hacer esa actividad y no la realiza. Entonces, como bien dice doña Tina, se llegan a esos puntos donde uno no sabe, ¿verdad?, cómo tener ese tacto, ¿verdad?, para ser asertivos ante situaciones tan complicadas, ¿verdad? Tal vez algún otro participante nos quiera compartir algún tipo de situación como el que nos acaba de comentar doña Tina. Tal vez doña Marielos, doña Olga, si alguna nos quiere comentar cómo ha vivido esto en su vida o cómo aplicaría usted lo que ha aprendido el día de hoy. Bueno, yo creo que en cuanto a la evaluación que uno debe hacerse, la evaluación de cómo se comunica, cómo se comporta, porque a mí, por ejemplo, me gusta, y sé que a mucha gente no le gusta, cuando a uno lo critican, yo considero, bueno, cuando me critican, cuando me hacen un comentario, me gusta, si es un error mío, corregirlo, ver hasta qué punto es mi error y corregirlo. Entonces, si alguien me lo comunica, tengo esa posibilidad de cambiar eso que hice mal. Pero también hay que tener la mente abierta de que en veces no es una buena intención de la otra persona de criticar, sino es nada más como querer ponerlo a uno por menos. Pero digamos, a mí sí me gusta eso de que me digan las cosas. Si sienten que algo no lo hice bien o que estoy fallando, entonces, me gusta mucho, o sea, a mí me gusta, yo siento que soy como pasiva, pero me gusta como analizar a la persona en lo que me está diciendo y ver hasta qué punto me está queriendo ayudar o me está queriendo perjudicar. Sería eso. Correcto, muchas gracias, doña Mariela. No, eso es muy cierto, ¿verdad? Porque muchas veces pues se confunde la honestidad con las ofensas, ¿verdad? Entonces, y casi siempre es muy fácil identificarlos, porque pues a uno le gusta que uno le señalen sus errores y tal vez sus defectos, pero pues está esa línea, ¿verdad? Que a veces es muy delgada entre la ofensa y las faltas de respeto con respecto a lo que sería pues un consejo o señalarle a uno algo en lo que podría mejorar, ¿verdad? Entonces sí, muy importante eso. Tal vez alguien más que les guste Buenas compartir. tardes, buenas tardes. Bueno, Para dar mi, bueno, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Este tema a mí siempre, he aprendido la empatía ante todo, ¿verdad? La empatía siempre es ponerme yo, ¿verdad? En los zapatos de la otra persona y trato, ¿verdad? Aunque a veces cuesta, ¿verdad? Porque la comunicación es lo que hacemos a diario, cada instante de nuestra vida, ¿verdad?
cualquier situación que enfrentemos, lo que sea, siempre vamos a tener que tener una excelente comunicación con el trabajo, con los compañeros, digamos, en la comunidad, a donde nosotros vayamos, aunque vayamos a un supermercado, donde sea, el respeto ante todo, ¿verdad? Y ojalá ser bien cordiales, ¿verdad? Porque yo siento que lo que uno da, recibe. A veces usted llega a un lugar, ¿verdad? Y no te tratan como uno espera que lo traten. Eso es siempre mi objetivo, ¿verdad? Dar un buen trato, saludar, aunque no me respondan, no importa, pero me siento satisfecha porque demostré quién soy, que me gusta, por lo menos llegar a uno a los lugares y no sentirse, no sé, que uno llega y entra, ¿verdad? Y ni siquiera dice buenas tardes o buenos días, ¿verdad? Entonces me gusta hacerlo porque a mí me lo enseñaron, como decía la otra compañera, ¿verdad? Que a uno le enseñan, ¿verdad? Desde la casa. Entonces, mi mamá siempre decía, el que llega saluda, ¿verdad? Entonces a mí se me quedó grabado que el que llega saluda y siempre trato de saludar o de contestar a la persona que está enviando el saludo, ¿verdad? Pero, y lo que dijo una compañera de ustedes me gustó mucho, 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 y lo voy a aplicar. Bueno, primeramente yo, ¿verdad? Tener una buena comunicación conmigo, o sea, conmigo, ¿verdad? Y tratarme como trata uno a ese bebé, a ese niño, ¿verdad? Porque uno siempre les habla con cariño y mi chiquito, y tome aquí, tome allá, todas las cosas buenas, ¿verdad? Van hacia ese niño pequeño, ¿verdad? Y entonces voy a ponerlo en práctica. A mí me habían dicho una vez que uno tiene que comunicarse siempre viendo a los ojos a la persona. Ese es como demostrarle el respeto, demostrarle que usted está muy interesado en lo que la persona le está comunicando, ¿verdad? Entonces son tipsitos que uno todos los días aprende, ¿verdad? Hoy aprendí eso, me gustó mucho lo del niño. Voy a ponerlo en práctica y más bien muchísimas gracias a ustedes por su valioso tiempo. Bendiciones. No, muchas gracias, doña Pilar. Se ve que puso muchísima atención, ya que primero nos habló de eso, de la importancia de la comunicación en diversos ámbitos, ¿verdad? Que no es solo en la casa, no es solo en el trabajo, sino es siempre donde vayamos tener esas técnicas de comunicación asertiva. Después el tema de cómo hablarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Que es muy importante. Y le agradecemos mucho por la participación. Tenemos a doña Olga y doña Isis, me parece. Tal vez doña Olga, que me parece que tenía la mano levantada. Sí, en esto de la comunicación, bueno, a mí siempre me ha interesado, pero pienso que es algo un poco difícil, ¿verdad? De definir. Nadie, por muy esforzado que seamos, somos enteramente asertivos. Generalmente tendemos a una cosa o a la otra. Por ejemplo, yo pienso que trato de no ser agresiva y de usar la inteligencia emocional, digamos, pero a veces uno deja de lado lo que uno quiere es pedir o defender un poco el punto de vista de uno para no discutir o para no, porque la gente siempre se defiende, ¿verdad? Entonces a veces con tal de no, pero digo, uno no debe ser así, o sea, no es faltarle respeto, ni es faltarle, hablarle agresivamente a una persona, pero uno bien puede decir, mira, si no me hable, yo lo que quiero decir es esto, o yo lo que intenté decir fue esto, a mí no me gusta esto. A veces cuesta un poquillo, porque muchas personas tal vez quieren defender eso y se sienten amenazadas y lo que hacen es agredir. Y es muy probable que todos nosotros en algún momento hemos caído en uno de los extremos, ¿verdad? Y en esto de la comunicación yo creo que es estar muy consciente de estar aprendiendo todos los días, escuchando incluso a gente que uno pueda admirar que tiene, sino, bueno, cómo resolver esta situación. O incluso, como decía usted, controlar las emociones y pensar, bueno, ¿cuál es la mejor forma de resolver esto, verdad? Y aplicar lo que a veces en administración llaman ganar, ganar. Negociar un poquito y bueno, que yo gane un poquito y la otra persona tampoco tenga que ceder del todo. Pero sí, esto de la comunicación asertiva definitivamente es la mejor arma para convivir en paz, ¿verdad? Con los demás, pero es un arma difícil de manejar, eso sí. Bueno, esa es mi participación. Viera que yo quiero hacer un comentario. Yo hoy fui con mi esposo a realizarse unos exámenes, ¿verdad? Y de ahí pasamos a la clínica a preguntar por una cita que le están tramitando de medio de Levi's aquí a la clínica del seguro de Levi's. Entonces yo llego ahí
ahí a la entrada de la clínica, y el primero que me topa ahí es el guarda, ¿verdad? Y me dice, yo iba a pasar, me dice, ¿a dónde va? Le digo, buenos días, porque yo sí también me gusta saludar, no importa que no me contesten, pero a mí me gusta saludar, a mí me enseñaron eso y uno lo practica, ¿verdad? Ya se quedó crónico. Y entonces le digo yo, voy a informarme sobre una cita que le dieron a mi esposo con el nefrólogo y necesito saber si ya la están tramitando. Y entonces me dice, lávese las manos y pase. Yo pasé y fui ahí a la recepción de la secretaria y ya le digo, me dice, no, vaya a la ventanilla número 6, ahí le van a atender. Ya voy a la ventanilla número 6, entonces ya le explico a la muchacha, ¿verdad? Me dice, no, vaya ahí a plataforma. En plataforma es donde manejan eso y controlan los de las citas que mandan a los especialistas de Levi's, ¿verdad? Y yo fui a sentarme en la fila que estaban haciendo y entonces voltea el guarda. En el momento en que yo volteé, el guarda me hace con señales con la mano como que acudiera a él, ¿verdad? Y le digo, sí, dígame. Me dice, usted no tiene que estar ahí. Le digo, es que me mandaron de la ventanilla 6 aquí porque voy a investigar lo de la cita de mi esposo. Me dice, tiene que salir y hacerla, oiga, fuera de la clínica. Tiene que salir y vaya a haga fila. Le digo, pero ¿cómo usted me va a sacar de aquí si yo ya estoy sentada donde me dijeron que fuera a preguntar? Y seguro el guarda, por así cortante, ¿verdad? Me dijo, no, el que tiene que entrar es su esposo, porque esto está allá afuera. Me dice, dele la cédula a su esposo para que él entre y que sea personalizado. Le digo, pero yo soy su esposa. Me dice, no, es personalizado. No le contesté más porque para qué hacer un juego de palabras ahí que hasta después, lastimosamente digo yo, que las personas que atienden en las clínicas, bueno, al público en general, pero en las clínicas en donde asistimos personas que estamos doliendo de alguna molestia o enfermedad, necesitamos más consideración y diálogo y comunicación para darnos una respuesta más asertiva y que nos solucione nuestra problemática y nuestro dolor. Pero a veces lo tratan a uno lastimosamente, ¿verdad? Vea, yo soy enfermera, pero uno tiene que darle cursos para que vaya creciendo más y que trate mejor a los pacientes, ¿verdad? Ese es mi comentario. Sí. Muchísimas gracias, doña Tina, por comentar esas experiencias que es donde podemos apreciar cómo pues en todos los ámbitos de la vida influye estas situaciones de la comunicación, ¿verdad? Y muchas veces estas relaciones de autoridad que hay entre las personas que nos atienden o los guardas, ¿verdad? Muchas veces estas relaciones llevan a una comunicación que muchas veces no es asertiva, sino es una comunicación que tiene ese punto de partida, ¿verdad? De la subordinación. Entonces le habla como si uno fuera menos o algo así. Entonces sí, muchas veces puede volverse complicado y también el tema de este servicio al cliente en la parte médica me parece que podría mejorar mucho. Muchísimas gracias. Tenemos bueno, doña Isis Torres. No me dejen por fuera porque me pongo triste, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad a todos. Gracias por todo lo que han expuesto. También gracias a Alexandra porque esa fábula es como ejemplifica perfecto este tema del valor, de cuando uno no se valora, perdón, y espera que los demás lo valoren. Eso no existe, nunca sucederá. Es importante, es básico que nosotros nos valoremos primero nosotros y para poder enseñar a los demás a valorarlo, conocer la importancia que cada uno de nosotros tiene. Muchísimas gracias por esa fábula, por esa intervención ahí. Y bueno, con respecto, creo que fue doña Pilar
que hizo un aporte ahí muy interesante con respecto a las críticas. Yo, o sea, en mi opinión, ninguna crítica es buena. La crítica es eso, son críticas. Hay gente que como que quiere darle un tono bonito a la crítica y dicen, es que es una crítica constructiva. O sea, nadie que que se siente criticado se siente bien. Pienso que las personas, todas, tenemos el deseo de aprender, de ser mejores versiones de uno mismo. Y la única manera es precisamente cuando uno recibe retroalimentación del trabajo que uno está haciendo. O sea, siempre uno debe poder escuchar, saber escuchar la opinión de las personas, pero estas no son críticas, son deseos de las personas de que uno pueda mejorarse. Y cuando es un deseo de esa naturaleza que viene del amor, del que yo quiero que la persona sea mejor, entonces no se siente uno achicopalado, ¿verdad? Como dice uno, o no siente uno que lo están haciendo de menos, como también otra participante aportó. Pienso que no se trata de hacer críticas. En lo personal, yo no hago críticas. Yo cuando veo a alguien que puede mejorar en algo, yo le brindo mi opinión y se la brindo sin obligación ni compromiso alguno, porque muchas veces las personas cuando brindan su opinión quieren que obligadamente la persona acate lo que uno está diciendo y realmente no funciona así. Entonces, si realmente ese es el fin, ¿verdad? Y creo que es parte de este tema de la comunicación asertiva, ¿verdad? Poder transmitir mensajes de manera respetuosa, pensando siempre en no ofender, o sea, pensando muy bien las palabras que vamos a utilizar para poder cumplir con el objetivo, que es que la persona vea que puede hacerlo mejor. Entonces, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doña Isis. Y bueno, no, muy importante ese tema de las críticas, ¿verdad? Tal vez la misma palabra, ¿verdad? A veces muchas veces la consideramos con una connotación negativa, perdón, ¿verdad? La palabra crítica. Entonces es muy importante tener ese tacto, ¿verdad? Tanto para identificar los consejos o las opiniones que nos den a nosotros, como las que vamos a dar nosotros a terceros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, bueno, es lógico que hay puntos donde no se puede hacer crítica, como por ejemplo aspectos muy hirientes, como criticar algo sobre el aspecto físico de otra persona o alguna situación así, pero sí es importante, si queremos hacerlo con una intención de ayudar o de que la otra persona mejore, pues tener ese tacto para tal vez no hacer una crítica, pero sí un consejo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ese punto y le agradecemos mucho su opinión y cerramos ahora con las compañeras. Tenemos allá a Priscila, quería opinar. Sí, bueno, yo realmente quería como comentar un poquitito más acerca, ¿verdad?, de todo lo que se ha hablado. Y creo que, bueno, yo creo que ya varios han mencionado esto, pero creo que la primera que lo mencionó fue doña Tina, me parece. Y si no, ahí me disculpan, ¿verdad?, por los nombres ahí que los confunda. Que decía, por ejemplo, lo de los papás, ¿verdad? De darle, digamos que instrucciones, en una orden a los hijos. A veces eso sí es como complicado, ¿verdad? Porque no solo, digamos, en posición de ser papá, sino también un trabajo, ¿verdad? Los jefes y así, el hecho de que a veces del dar una orden, se puede ver como algo agresivo, pero siento que exacto, que ahí lo importante, igual que con el tema de las críticas, es de la manera en que la hacemos, ¿verdad? Que siempre sea como que expresemos más bien lo que queremos, como que, bueno, yo necesito que usted haga tal cosa, y o sea, siento que en parte es importante, ¿verdad? O sea, no, digamos, como papás tampoco vamos a decir, ay, no, pobrecito mi chiquito, entonces no le voy a decir nada o no lo voy a corregir, sino que obviamente es necesario, ¿verdad? A veces, en hacer correcciones y ser claros con lo que uno dice, entonces siento que eso es muy importante, ¿verdad? Pero hay que tener un balance, ¿verdad? Entre ser asertivos y no caer en la parte agresiva y bueno, también quería como comentar así como experiencia, yo siento que yo a veces soy como
como un poco pasiva, porque tal vez, por ejemplo, en la U, a veces, digo, como uno tiene que trabajar mucho en grupos, en equipo, entonces a veces es complicado, ¿verdad? Porque hay personas con las que uno sí puede compaginar muy bien, pero hay otras con las que no, y realmente eso pasa también en la vida real, ¿verdad? En los trabajos. Y entonces a veces, aunque no nos agradan las personas, hay que también siempre aprender a, a relacionarnos con ellas. Y también, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, no sé, que la gente a veces se aprovecha, digamos, no aprovecha, sino que tal vez hay como una mayor carga en mí de los trabajos y tal vez en parte no es como culpa de las personas, sino que más bien es mía, exacto, porque yo podría decir, bueno, me parece que me están haciendo, digamos, una mayor carga y entonces podríamos dividirnos el trabajo de esta manera o cosas así. Entonces siento que ahí es donde uno como que va viendo en ciertos aspectos de la vida, ¿verdad? Cosas que uno puede mejorar y en parte de eso se trata este taller, ¿verdad? Entonces siento que, bueno, a mí me ha ayudado, digamos, el dar esta charla también le ayuda a uno, ¿verdad? De darse cuenta de ciertas cosas y bueno, ojalá que también todos en ciertos aspectos de la vida podamos como ir identificando esas cosas, ¿verdad? Sí, correcto, muchas gracias. Sí, muchas veces, bueno, las relaciones esas entre compañeros a veces puede ser complicada y precisamente estos talleres sirven para identificar, ¿verdad? Como dijimos antes, para ponerle nombre a todas esas técnicas, a todos esos conceptos y aplicarlos de una forma más concreta. Muchas gracias. Seguimos con Grisi. Sí, yo también quería como hacer como un mini resumen, ¿verdad? De todo lo que los participantes han comentado, que ha sido muy provechoso realmente, porque este es un tema del día a día, ¿verdad? Porque de que somos pequeños estamos comunicándonos, ¿verdad? Y es cierto, a veces tiene que también el tema de la comunicación tiene mucho que ver con un tema cultural también, porque del hecho de que en Costa Rica, digamos, como tal, en todos los países hay diferentes formas de comunicarnos, pero en Costa Rica generalmente, comparado con otros países de Centroamérica, yo he escuchado como de amigos que tengo de otros países que dicen que es que los ticos todo así, mi chiquitico, ¿verdad? Todo lo hacen así, como que lo minimizan y son como complacientes, pero complacientes hasta cierto punto porque lo que hacen es como decir que sí de frente, pero después quejarse por detrás, ¿verdad? Entonces, es un tema muy complicado porque nos enseñaron desde pequeños a ser muy complacientes o muy agresivos, ¿verdad? Ahí cuesta mucho, digamos, como que nunca nos han enseñado como este tema de la asertividad correctamente, ¿verdad? Incluso con los niños, por ejemplo, el ejemplo que daban, es cierto, hay veces que ya no hay como, ¿verdad? Pero generalmente lo que se hace, y no sé, digamos, si ustedes se acuerdan, cuando eran niños, a mí lo que me pasaba es que a mí me decían que yo era muy contestona, ¿verdad? Porque me decían, haga esto, porque sí, ¿verdad? Y yo decía, no, pero ¿por qué, verdad? Digamos, yo me pongo a pensar por qué yo hacía eso y realmente yo lo hacía porque yo quería entender por qué me estaban diciendo eso, ¿verdad? Quisiera X o Y, yo quería saber por qué. Entonces, a veces es muy importante ver esto, digamos, como ponerse en el lugar de la otra persona, como para entender más o menos desde dónde está entendiéndome la persona, ¿verdad? En caso de los niños, muchas veces los niños lo que quieren entender es por qué, porque los niños no saben muchas cosas que nosotros sí, no digamos que uno le dice, no, va a correr por ahí, ellos no saben por qué, ¿verdad? Entonces tienen que explicarle por qué puede pasar tal cosa, ¿verdad? Y, y no siempre, ¿verdad? Pues es tan fácil la comunicación ni con los adultos, mucho menos con los niños, ¿verdad? Pero sí pasa mucho. Y esto también de ponernos en el lugar de las otras personas es muy importante porque hay que también ver de dónde nos está entendiendo la persona, porque hay veces que para mí una palabra significa algo y para una persona significa completamente otra cosa. Entonces es muy importante como que cuando yo siento que una persona me dice una palabra así que yo dije, "Ah, no,
¿verdad? Es mejor como usted qué quiso decir con esa palabra, ¿a qué se refería a usted? Porque hay personas que simplemente la usan, pero no lo ven como algo ofensivo, así, por ejemplo, digamos, a mi mamá no le gusta que le digan como que cuando ella está enojada, así que le digan tranquila, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Ella siente que es el peor, ¿verdad? O la peor ofensa que hay en la vida, porque ella siente que es que le están diciendo como cállese, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, y yo tengo la costumbre de decir como, ay, tranquila, ¿verdad? Pero mi, ay, tranquila no es de cállese, no es ay, tranquila, ¿verdad? Tomemos calma, todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, y hubo muchas veces que ella se enojaba, ¿verdad? Porque uno le decía, ajá, sí, es cierto, eso que dice Marisela de los niños. Y los niños, ustedes saben que muchas veces los niños gritan así también, y más en esa edad de los 2 años, que dicen como los terribles 2 años, porque no saben todavía cómo gestionar sus emociones. De hecho, ellos como que sus emociones son tan fuertes que ellos no saben cómo gestionarlas, no saben cómo comunicarlas. Entonces, a veces ayuda como preguntarles como, te sientes triste, ¿verdad? Te sientes enojado o así, ¿verdad? Como explicarle también, porque a ellos no entienden lo que les está pasando. Entonces, a veces cuesta también, a ellos les cuesta mucho y a uno le cuesta entenderlos también, ¿verdad? Porque es difícil. Pero sí, o sea, es esto de clarificar qué es lo que quiere decir, digamos, la persona con las palabras que usa, las expresiones que usa y demás. Es importante como ir clarificando, ¿verdad? Y también eso, o sea, es muy importante el hecho de tratarse uno mismo bien también, ¿verdad? Porque de muchas veces dejamos que entonces por esto de no ser agresivos, entonces mejor somos pasivos, pero entonces nos lastimamos mucho, como estábamos diciendo anteriormente. Entonces sí, eso sería de mi parte. No, muchísimas gracias. Sí, ese tema de los niños daría para una exposición o varias, ¿verdad? Completas, porque es súper complicado. Y bueno, cerramos con Alexandra. Hola. Es que yo quería aportar un poquito más tips para la comunicación asertiva, pero antes es que yo no me puedo quedar con la espinita de que, no me acuerdo quién fue, creo que fue la señora Isis que dijo, me dio gracias por la fábula, pero no, eso fue Grisi fue la que la compartió. Entonces, para aclarar eso, necesito sacarlo de mi sistema. Ahora sí, los tips que quería darles. Gracias, Alexandra. Con gusto, ahí fue No Grisi podías la que terminar, tenía que hablar. Sí, yo sé de lo que hablas, eso es así. Gracias, entonces, Grisi. Bueno, ahora sí, los tips. Hay algo que yo he ido aprendiendo, ¿verdad? En este proceso que yo les comentaba, que yo me había dado cuenta que estaba siendo como muy pasiva al hablar, entonces como que estaba tratando de trabajar en eso. Y hay cosas que yo he encontrado como la cuestión de decirle pero a todo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo vivo con el pero todavía. De hecho, es como, me gusta, pero, sí, concuerdo, ese pero, el pero lo que hace es poner una disyuntiva, es como ya bloquear el resto. Como cuando alguien dice sí, pero no, entonces al final sí es no, no es un sí. Y cuando uno se da cuenta de eso, así como que ya empieza a tratar de evitarlo, entonces como que empieza a reformular las oraciones. Entonces, lo mejor en esos casos es como que yo, en vez de decirle, sí quiero ir, pero no puedo porque tal cosa, o es que me queda muy largo, ¿verdad? Digamos que es que me queda muy largo para ir a una actividad. Entonces, en vez de decir, quiero, pero no puedo, yo decir, ay, mira, me encantaría asistir a este lugar. Mi problema o mi obstáculo es que me queda muy largo. No sé cómo podamos manejarlo para que yo pueda ir o si me das un poquito de tiempo o si lo cambiamos otro día o a otro lugar, ¿ve? Entonces ya ahí uno empieza como a trabajar un poquito más y no bloquear de una vez porque la otra persona puede sentir que me está poniendo excusas. Y eso pasa mucho, las excusas. Otra cosa que
puede ayudar para que uno sea un poquito más asertivo y ser más claro, porque eso también es ser muy claro, es no empezar con lo malo, digamos, cuando uno va a decir algo positivo a la persona o va a dar un cumplido, digamos, que ustedes quieran comentar sobre esta charla. Entonces, no mentira, perdón, me equivoqué de tip, estará, ignórenlo. Digamos que ustedes van a llegar a hablar con alguien de un tema importante, ese famoso, vamos a hablar, que tenemos que hablar. Hay gente que se paniquea. Yo en el cole me paniqueaba mucho cuando me decían, tenemos que hablar. Al final no era tanto, pero bueno, uno se hace ideas, la imaginación es poderosa. Cuando uno cita a alguien para hablar de un tema serio que quiere resolver un problema, evitar decirle una vez, vea, es que esto es una situación muy fea, es que usted se va a enojar, es que posiblemente usted me grite, o por favor no se enoje, ya usted le está predisponiendo a la otra persona y va a bloquear la comunicación fluida. Entonces, en esos casos es mejor decirle, necesitamos hablar de un problema serio y quiero que usted me escuche y luego pregunte, o necesito que primero escuche y luego usted también hable y luego entonces empezamos a intercambiar ideas. Ese tipo de trato donde no se predispone la persona con de una vez, esto va a ser algo malo, porque muchas veces no es algo malo, pero uno dice, ay, se va a enojar. Eso ya se está le echando la culpa y se convierte en una pasivo-agresividad, se convierte. Entonces, es mejor evitar eso. Ahora sí con lo que me había equivocado con decirles, es cuando uno va a hacer una crítica constructiva, digamos, ahora sí, digamos que ustedes nos quieren comentar sobre este taller. Lo que hay algo que en literatura, cuando se refiere a críticas literarias, algunas personas decimos que hay que hacer un sándwich. Entonces, ¿qué significa un sándwich? Que es el pan va a ser una cosa positiva. Luego por dentro va a ser la crítica constructiva, ¿verdad? Los ingredientes. Y luego el otro pan va a ser otro refuerzo positivo. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que quieren ustedes criticar este taller. Criticar no es necesariamente malo. Si criticar es simplemente hacer algo, una opinión objetiva. Entonces, ¿qué nos puede decir? Es como, es un taller con una información muy buena, muy acertada, me pareció muy lindo. Eso sí, yo noté un punto débil. Es que ustedes a veces se quedan en blanco, por ejemplo, nada más. O es que la compañera Alexandra a veces habla mucho o se queda muy pegada, entonces tal vez debería de buscar maneras para que suelte la lengua, por ejemplo. Y luego termina. Y aún así, me pareció que es muy productivo, me gustaría escuchar más talleres, aún así noto que este compañero hace muy bien las cosas y me gustan los aportes de esta otra compañera. ¿Ven? Ya ella hice un refuerzo de lo positivo y lo que es negativo yo ofrezco cómo mejorarlo y lo ofrezco desde un punto respetuoso de forma asertiva. Y un último tip para también ser más asertivos en la comunicación es, por ejemplo, esta pregunta cuando uno está explicando algo y uno a veces dice, ¿me entiende? ¿O me entendés? Eso hace como que la otra persona se sienta un poquito responsable de que si no entendió, entonces debe quedarse callado porque va a sentir que no está escuchando o que es un poco tonto, ¿verdad? Eso puede pasar, sobre todo como dijo la compañera, de que al menos los ticos somos muy dados de ser muy complacientes y luego quedarnos de espaldas. Entonces, y en general, ¿verdad? En otros países también se trata de promover, ¿verdad? En este tipo de comunicación que uno diga, me explico o me estoy dando a entender, ya haciéndole que ya que soy yo la que está explicando, entonces saber si la otra persona me está entendiendo, pero de una manera que sepa que soy yo la responsable, porque soy yo la emisora. ¿Ya? No sé si me explico con este último, ahora sí. Sí, entonces me parece que sí puede dar estos tips y bueno, esto era lo que yo quería compartirles como último punto, ¿verdad? De aporte.
Yo no sé si tengan preguntas y si quieren que vuelva a explicarlo, porque a veces sí sé que me hago enredos, o si ya conocían algo de lo que acabo de mencionar o lo que mencionaron los compañeros recientemente. Bueno, yo agradezco todos esos tips porque los tips le permiten a uno poder aplicar la teoría y verdaderamente necesitamos avanzar con este tema de la comunicación. Yo me considero una persona muy hablantina y por aquello que no se hayan dado cuenta. Eh, pero es importante que nosotros entendamos que el diseño del ser humano es precisamente para ser comunicadores. Entonces, si nosotros esto, que es una exclusividad del ser humano, porque todos los demás seres vivientes no pueden hablar, eh, si nosotros entendemos que esto es vital, que nosotros lo hagamos bien, ¿verdad? La verdad vamos a tener una vida todavía mucho más placentera porque la mayoría de las circunstancias del diario vivir que nos estorban, que nos molestan, vienen a consecuencia de un malentendido por no ser específicos a la hora de hablar, por no ser respetuosos a la hora de hablar, por ser desbocados, ¿verdad? Por no pensar antes de hablar. Y luego están uno, ¿verdad? Que cuesta pedir perdón y luego tiene que pedir perdón. Un sabio dijo una vez, un hombre muy sabio, dijo que tus palabras sean tan dulces que si en los sucesivos y más adelante tienes que tragártelas, te sepan rico, porque el tema es que muchas veces tenemos que tragarnos las palabras que hablamos, ¿verdad? Y entonces, pues eso habla de que debemos aprender a pensar y si consideramos el respeto, que para mí es la columna vertebral de la comunicación asertiva, el tema del respeto, si nosotros empezamos a practicar eso, inclusive con nosotros mismos, que para mí fue una de las cosas más reveladoras del taller, porque uno siempre está pendiente de tener cuidado con lo que uno dice, ¿verdad? Ser prudente a la hora de hablar, no arrancar sin gasolina, pero a veces nosotros, cuando tenemos que referirnos a nosotros mismos, no somos asertivos, no somos respetuosos, no somos compasivos, no nos hablamos con amor. Y yo de verdad agradezco mucho este taller por muchas razones, pero en especial por este tema de que nos da claridad de que si nosotros mismos no nos tratamos con asertividad, ¿cómo vamos a hacerlo con los demás? Oh, eso me rimó. Bueno, eso no lo planeé. Muchas gracias, chicos, de verdad. Aprecio mucho el trabajo de ustedes. Que Dios me los bendiga. A usted también muchísimas gracias por ese comentario. De hecho, estamos muy agradecidos de que este taller haya sido de provecho para ustedes. Estamos contentos. Y de hecho, ese dicho está muy lindo. Me acordó un proverbio de la Biblia que era como la palabra mansa suaviza la ira, más la áspera lo aviva. De hecho, algo así, estoy parafraseando, pero va por ese mismo camino. La palabra mansa aplaca la ira, ese es el proverbio, así es. Y sí, seguramente este sabio, bueno, del que hablé yo, pues pertenece a alguna otra religión, porque entre ellas tienen mucha relación, ¿verdad? Entonces, lo importante es poder rescatar ese tipo de pensamientos y ponerlos en práctica para que nuestra vida sea más placentera. Exacto, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más que aportar o los compañeros, algo más que agregar. Que muchas gracias, sí, porque ha estado muy provechoso todas los aportes que nos han dado, ¿verdad? Y que sí, o sea, es algo de todos los días el ir aprendiendo, ¿verdad? Porque no es algo que viene esporádicamente solo con poder hablar, ¿verdad? Sino que es muy importante ir haciéndolo poco a poco, ir aprendiendo también, porque no siempre es fácil, porque hay situaciones que nos sobrepasan. Y también es importante no culparse, ¿verdad? Por no hacerlo perfecto siempre,
porque es imposible hacerlo así con todos los lineamientos que les dijimos siempre, ¿verdad? Es importante irlos aplicando, pero sí es muy importante darse el chance de ir aprendiendo sin culparse y de ir haciéndole lo mejor posible, ¿verdad? De siempre. Hay un libro muy bueno, de hecho, que a mí me gusta mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos y habla sobre, digamos, hacer las cosas siempre lo mejor que se pueda. Y em, hacer las cosas lo mejor que se pueda, dice ese libro, no es necesariamente hacer todo perfecto, ¿verdad? Sino hacer lo que yo puedo, desde mi posición, desde mi lugar, ¿verdad? Y todos los días tenemos una posición y un lugar diferente, ¿verdad? Porque todos los días son diferentes. Entonces, ese día, si estoy más cansado, ¿verdad? O si no, ¿verdad? Ese día no quiero hablar o así, tratar de ser lo más responsable, efectivamente, decirle a las personas como no, hoy no me siento bien, entonces, ¿verdad? No tengo ganas de hablar o tal vez voy a reaccionar mal porque no me siento bien o así. Entonces hacer todo, de verdad, esto de la comunicación y en general desde lo mejor que podamos, ¿verdad? Desde la compasión con uno mismo y con los demás. Entonces, Un pequeño verdadero o falso, donde vamos a ver qué tanto podemos recordar de lo expuesto. Aquí me indican ustedes si la oración que vamos a mencionar es verdadera o falsa. La primera menciona que la comunicación agresiva respeta los derechos propios y los de los demás. ¿Verdadero o falso? No sé quién nos quiere ayudar. ¿La comunicación qué? Sería la primera oración y usted nos va a decir si es verdadero o falso. La oración dice, la comunicación agresiva respeta los derechos propios y los derechos de los demás. Falso. Correcto, esa era la primera, era la más fácil. Obviamente la comunicación agresiva no respeta estos derechos y principios, sino más bien la asertiva, ¿verdad? Tenemos otra que dice que la evaluación es un tipo de técnica de la comunicación. ¿Eso es correcto o es falso? No sé si por ahí recuerdan la evaluación dentro de las técnicas, alguno o alguna. Sí, a mí me parece que sí, escuché decir verdadera. Correcto, muchas gracias. Sí, la evaluación fue una de las técnicas que nos mencionaron y era todo esto de autoevaluarse y tener conciencia de cómo estamos actuando. Y finalmente, la comunicación efectiva es lo mismo que la comunicación asertiva. ¿Es esto verdadero o falso? Falso. Muy bien, ¿verdad? No es lo mismo entender un mensaje que el mensaje sea comprendido de forma respetuosa y en un espacio pues correcto. Entonces, estas eran las tres pequeñas preguntas para ver cómo estuvimos con la atención sobre el tema y con esto cerramos el taller.